Qué alegría poder encontrarnos en este espacio para seguir compartiendo la vida, seguir alimentándonos de aquellas experiencias de vuestros padres, de vuestro amigo, hermano, familiar, que a los 2 años de la partida, hoy considero que las experiencias son distintas, pero el sentimiento es el mismo. ¿Cuál es ese sentimiento que ha estado manifestado desde el día mismo de su partida? ¿Cuál es ese sentimiento? Dolor. El sentimiento es del dolor. El sentimiento es ¿cuál más? El amor, el recuerdo, la tristeza, las añoranzas, las nostalgias, los recuerdos que quedan ahí, la falta que hace, ¿no? Esa falta, esa no presencia, son las mismas realidades que sigue siendo parte de nuestra vida. Y ahí es donde que a veces nos contradecimos cuando tenemos una dificultad, cuando estamos en un problema. Las mismas palabras de nuestros padres son lo contrario cuando nos dicen: el tiempo es el mejor remedio ¿para qué? Para curar, para sanar, para olvidar. Pero ¿qué es lo que nos resulta? Mientras más pase el tiempo, más le sentimos. ¿Qué nos resulta si ya no está con nosotros? Consideramos que tal vez desde una razón lógica podríamos decir que ya lo hemos olvidado. Pero ¿qué sucede que no le olvidamos? ¿Qué pasa que no le olvidamos? Lo que pasa es que esta misma historia del Evangelio se nos cumple todos los días. Ellos iban con la misma experiencia de la que ustedes manifestaron. Muy llenos ¿de qué? De nostalgia, de tristeza, de silencio, de soledad, hasta de coraje, hasta de rabia. Sentimientos muy contrarios ante un ser que se ama. Pero en medio de aquello, ¿qué les pasó a ellos? En medio de esa nostalgia, en medio de ese coraje, sintieron la presencia de Cristo. De ese Cristo que no les había ¿qué? Abandonado, sino que estaba ¿qué? Caminando, inmerso con ellos. Así pasa con nuestros seres amados. Por eso que no les olvidamos. Ellos están con nosotros. Ellos viven con nosotros. Solo la dificultad es de que ellos están ¿en qué? En otra dimensión. En esa dimensión de espíritu. Que como no le vemos, pero si habría aquí una persona psíquica especial, le estaría viendo a vuestro querido Manuel, que está aquí en medio de nosotros. Solo que está ¿en qué? En esa esencia espiritual. Y por eso es que no le podemos olvidar. Ya les pasó a los discípulos, llenos de coraje, llenos de ira, se van por el camino y resulta que se encuentran ¿con quién? Con el mismo Cristo que camina por ahí. Y este Cristo, ¿qué les pregunta? Lo cotidiano. No les pregunta nada de extraordinario. Lo cotidiano, ¿qué dice? ¿Por qué tanta preocupación? La misma pregunta para usted. ¿Por qué tanta preocupación? ¿Qué sucede? ¿Por qué se lamentan? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Es irónica, ¿no? Igual lo que nos pasa a nosotros. Oiga, ya deje de ¿qué? De llorar. Ya deje de ¿qué? De sufrir. Ya deje de ¿qué? Eso, deje, ¿no es cierto? ¿Y qué dicen a veces? Nos dan respuestas feas. ¿Qué nos dicen? Con mis ojos estoy llorando. ¿Qué más dice? Con mis sentimientos estoy sufriendo. ¿O acaso a usted le he pedido algo? Dios, qué respuesta que nos dan. Cristo también se sintió igual. Cuando le dice, mira, tú eres el único extranjero que no sabes lo que ha sucedido. Pero con qué ironía y dolor le dirían, ¿no? Y Jesús se resiente. ¿Qué dice? Se molesta.
¿no? Jesús, ¿qué hace? Les entiende y dice, no, lo que pasa es que ustedes no saben, no han leído la Escritura. Era necesario que el Hijo de Dios sufriera, padeciera, muriera. ¿Para qué? Para ver qué, la gloria de Dios. Las mismas palabras que le dijo Cristo a quién. Cristo Jesús le dijo a quién. A las hermanas de su gran amigo. ¿De quién? De Lázaro. Cuando le dijeron, Jesús, ven a visitarle a tu amigo, porque tu amigo está ¿qué? Enfermo. Y él se quedó ¿cuántos días más? 2 días más. Y cuando fue a verle, resultó que ya había muerto. Pero ¿qué le dijo Jesús? Esta enfermedad de Lázaro no terminará en la muerte, sino que servirá ¿para qué? Para la gloria de Dios. Igual le dice acá, era necesario que Cristo muera para que vean la gloria de Dios. ¿Qué nos dice, querido Manuel? Era necesario que yo muera. Tal vez ¿para qué? Para que a los 2 años pueda seguir midiendo el gran amor de la familia. Esa es la gloria de Dios. Estoy más que seguro que si Él siguiese viviendo y les hubiese invitado a una mañana de esta, no estuvieran aquí muchos de ustedes. ¿Sí? Porque es fácil ¿qué? Justificarnos. Es fácil decir ¿qué? No tengo tiempo. Que no tengo tiempo, que tengo otras cosas. ¿Para qué ha significado la muerte de Manuel? Para la unidad de la familia, para la gloria de Dios. No crean que los fallecimientos de nuestros seres amados son así de inútiles. Tienen siempre ¿qué? Un propósito. A veces los padres mueren y empiezan los hijos a llevarse bien. Medio contradictorio, ¿no? Y cuando vivían, no podían. ¿Qué resultó? La gloria de Dios. Es necesario muchas de las veces que algún familiar fallezca para que la familia ¿qué? Eso se reúna. Eso es la gloria de Dios. Por lo tanto, la partida de Manuel sigue viva, pero sigue viva en otra dimensión. Y sigue caminando Jesús con el pueblo. Y cuando de pronto está caminando, hay un interrogante. ¿Cuál es el interrogante? ¿Por qué pasó? Señor, no te vayas. Quédate aquí con nosotros. Ya atardece y necesitamos tu presencia. Y Jesús resulta que se hace ¿qué? Se hace el difícil, se hace ¿qué? El escurridizo, ¿no? Y dice, no, me tengo que ir como muchos de ustedes. Quédese un ratito más, ¿qué dirán después de unas 2 horas? No, ya me tengo que ir, y he estado mucho tiempo, ya no puedo estar acá. Jesús hace la misma conducta humana, pero hay una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Hay una necesidad de ellos, ¿y cuál es la necesidad? Elías, se han dormido ustedes. Eso, la necesidad de compañía de Dios, la necesidad de amarle a Dios, de encontrarnos con Dios. Y dice, no, quédate, Señor, quédate porque ya atardece, quédate porque no queremos pasar esta noche sola, quédate porque queremos sentirte a ti, quédate porque queremos que nos regales a Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué encuentro de estos discípulos! Y el Señor, ¿qué hace? Dice, me voy a quedar. Igual pasa toda la familia hoy. Señor, quédate con nosotros. Señor, ven a caminar con nosotros. Señor, ven para regalarnos a Dios. Hoy andamos con una necesidad de Dios inmensa.
Porque nuestra sociedad, ¿qué nos está haciendo hoy? La cultura de hoy, ¿qué nos está haciendo? ¿Qué más? ¿Qué más nos hace? ¿Qué más nos hace? Distante. Y yo les redondeo con una palabra. Nos están escondiendo a Dios. Nos están escondiendo a Dios. Sí, nos están escondiendo a Dios y nos están escondiendo el amor a la vida. Dos realidades muy fuertes. Anoche cuando celebraba un funeral, decía, un velorio, decía esto. Porque la familia se desangraba, porque la familia no tenía consuelo al ver cómo se ha suicidado aquel ser que querían. ¿Y cuál es la parte para ellos? ¿Cuál es la consecuencia de ello? ¿Cuál es la realidad de ello? La falta de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Y la falta de qué? Del amor a qué? A la vida. A la vida. Y les hago pensar, piensan que nuestros antepasados fueron así de débiles como somos hoy en nuestra civilización. Porque si hubiesen sido débiles, no hubiésemos llegado nosotros a este momento. Pero pregunto, ¿qué civilización la nuestra y cómo vamos a llegar a las nuevas generaciones? Qué valientes y fuertes que fueron nuestros antepasados. Qué fuertes que fueron ellos en todo para que hayamos podido llegar nosotros a esta etapa de nuestra vida. Y la pregunta es, ¿qué vamos a dejarles a ellos? ¿Qué vamos a darles a ellos? Y ante esa necesidad, la misma propuesta que hacen los discípulos. Señor, quédate. Sí, quédate con nosotros. Porque ya atardece, porque estamos solos, porque nos sentimos tristes, porque no entendemos la vida, porque nos cuesta vivir sin tu presencia, porque nosotros pensábamos en ti y nos han quitado. La misma palabra de ustedes. Señor, me has quitado a mi padre, a mi esposo, a mi tío, a mi abuelo, a mi hermano, y quédate porque me siento solo, quédate porque no puedo caminar. Y en el momento que hace la presencia a Dios, ¿qué resulta? Que le descubren y le dicen, Señor, razón que nos quemaba, ¿qué? Razón que nos ardía, ¿qué? Nuestro corazón, en la manera que nos hablabas. Igual resulta hoy. Razón que nuestra vida no se ha desmoronado. Razón que los valores y la formación que hemos dado como esposos ha estado siempre ahí. Razón que de pronto he sentido paz porque no has muerto, sino has trascendido. Y viene la última parte hermosa. Cuando empieza a compartir lo cotidiano Cristo, ¿qué resulta a los discípulos? Cuando empieza a compartir lo cotidiano, ¿qué les resulta a los discípulos? Le reconocen y le dicen, Señor, te hemos reconocido ¿en qué? En la fracción del pan. Y ustedes han reconocido la existencia espiritual en las acciones de cada uno de ustedes y en mantenerse cercanos y unidos. Y finalmente lo más lindo, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los discípulos? ¿Qué dicen? No, ya se quedó Jesús. Al final, ¿qué dicen? Donde que se llenan de alegría. ¿Qué dicen? Eso, algo más lindo. Algo más lindo, sí, ya estamos con la idea base. Comer su cuerpo y beber su sangre. No, ¿saben lo que dice? Nos hemos encontrado con Él. Aquí dice Señor, pero en Mateo me gusta a mí porque dice el resucitado. Nos hemos encontrado con Él resucitado. Y la vida de ellos, ¿qué pasa? Transforma y se llenan de alegría
Y regresan ¿a dónde? A los mercado. discípulos, a los amigos, a contarles ¿qué? Lo que pasó. Que se encontraron ¿con quién? Con Con el resucitado. Esa es la alegría, ese es el caminar de esta mañana, que hemos hecho todo un ir poco a poco hasta este momento, donde que hoy cada uno de ustedes puede decir, me he encontrado ¿con quién? Con Manuel Ignacio. ¿En qué me he encontrado? En la cotidianidad de la vida. Me he encontrado en la alegría, en la sonrisa. Me he encontrado en la palabra oportuna, en el consejo, en el recuerdo que afronto, en la presencia que imagino, pero siento su esencia. Me he encontrado ¿con quién? Me he encontrado ¿con quién? Con la experiencia ¿de quién? De Manuel. No ha muerto, ¿qué ha hecho? Ha trascendido. Ha trascendido. ¿Y dónde vive? En esas 4 dimensiones maravillosas que son sentimientos, que son pensamientos, que es conciencia y que es ser espiritual. Y le pongo hasta una quinta y sigue viviendo ¿dónde? En cada uno de sus hijos, en la carguita genética que fue dejando. Por lo tanto, querido Manuel, no has muerto, por eso estás vivo junto a tu familia. Y que esta partida tuya hacia Dios no ha sido la pérdida de la familia, sino ha sido ¿qué? La ganancia para seguirte manteniendo vivo y unido a la familia en la fraternidad, en el compartir, en el soñar y en el desear. Un ambiente más digno, más noble y más familiar. Que querido Manuel, como hemos dicho en otras ocasiones, siga siendo ese gran ángel en la cercanía de Dios. Y nosotros aquí en la tierra le sentiremos para seguir consolidando la paz eterna de Él y la paz de la familia. Hace 2 años tal vez lloraban mucho a la partida de Él. Hoy celebremos la vida regalándole un aplauso ante la cercanía de Dios.